tal si arrancamos la entrevista con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Carlos Aguinaga? Ya estamos conectados vía telemática para arrancar esta entrevista, Verónica. Un buen día, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, Verónica, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Para mí un gusto estar en I-99. A los tiempos. A los tiempos, sí. A los tiempos. Antes de entrar en otra materia electoral, bueno, pues usted gran conocedor también de de este tema. ¿Cómo vio el tema de las elecciones? ¿Cómo ha visto este tema de las inconsistencias que un número más o menos se ha logrado reportar, mientras ya definitivamente pues se ha avanzado muchísimo en el tema del procesamiento de las actas? Bueno, realmente este sistema de inconsistencias no está, primero, bien regulado en el Código de la Democracia. También depende del diseño del acta y depende de la versatilidad y de la velocidad con que un sistema procesa los datos. A mí me parece que el sistema todavía es bastante lento. Debió haber procesado un poquito más rápido esta información, esta data que se produce y que se genera en cada junta receptora del voto, más aún teniendo en cuenta que tenían, según el CNE, 1.680 centros de digitalización y 25 centros de procesamiento electoral. Esta data debió haber estado mucho más temprana de lo que ha estado, porque hemos estado, evidentemente, se ha demostrado una polarización en el resultado electoral. Se ha dado una especie de bipartidismo atípico entre el correísmo y el partido del presidente Noboa. El resto de candidatos, a excepción de Pachacuti y la votación de Sociedad Patriótica de la candidata Núñez, el resto de partidos son inexistentes, y es porque el sistema como tal no es competitivo, ni tiene condiciones de equidad ni de igualdad en la participación política electoral. No hay control de redes ni de plataformas informáticas. Eso ha generado esta polarización en un régimen que es absolutamente disperso, como el que tenemos, con 16 candidaturas, ¿no? Con más de 230 movimientos inscritos. Claro. Entonces, esto es lo que va a generar, ¿no? Va a generar unas inconsistencias fuertes. Claro que sí. Le preguntaba porque, bueno, pues usted logró también ser parte de los otros procesos y pues ahí también, en cambio ahí era diferente, pues no me acuerdo yo que iban y peleaban el voto a voto ahí en la contabilización de las actas. Ahora algo ha mejorado con el tema del sistema informático. Y bueno, y ya que usted dice que y recalca el tema de las 16 candidaturas y de que obviamente estos dos partidos han concentrado todo y solamente un tercero ha sacado algo con mucha distancia del primero y segundo, hay que decirlo así, que es Pachacuti, y de ahí pues obviamente Sociedad Patriótica también con mucha distancia del primero y del segundo también ha logrado ubicarse en ese cuarto puesto. El resto pues ya hemos visto, unos se pelean los 5 mejores, las 5 posiciones de los peores votados, en fin. Y hemos visto que hay muchas candidaturas que obviamente no superaron ni el 1%. ¿Qué podría ocurrir con estas candidaturas y con el fondo que se destina desde el Consejo Nacional Electoral para esta participación? Bueno, hicieron una regulación el 3 de febrero del 2020. Yo diría que está mal focalizada, mal diseñada, en el sentido de que si en la segunda participación no obtienen un determinado porcentaje, deberían devolverse el fondo de promoción electoral. Pero en el caso de las, en este caso sería de, más o menos hablemos de que no traspasaron este 1%,
eh, serían 4, 5, 6 candidaturas que están en ese En ese argot. nivel. Eh, es la primera participación, ¿no es Claro, cierto? eso le iba a Entonces, preguntar. Ujú. Entonces, es la, ¿quiénes sí y quiénes no tendrían que revisar esa regulación? bueno, tendría que establecerse en función de las candidaturas, no está en función de las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas tienen un umbral de representación para ser extinguidas, que está señalado en el 327 del Código de la Democracia, es decir, no obtener 3 asambleístas ya es tarjeta amarilla. Puede ser, obviamente, que ya muchas organizaciones en este proceso electoral no tuvieron representación legislativa antes, no tuvieron representación de concejales en la elección anterior intermedia, que también es otra de las causas para salvarse la tarjeta, o no tuvieron el porcentaje determinado en el Código de la Democracia, y ya van a desaparecer algunas organizaciones políticas con este resultado, eso es evidente. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y van a devolver creería, o no van a devolver? Y devolver el fondo de promoción, yo creo que no están, como son candidatos nuevos, Claro, porque están en su primera vez. están en su primera vez, no van a devolver la promoción electoral, es decir, tendría que participar, por ejemplo, le pongo el caso de Saquicela, tendría que participar otra vez, no obtener el porcentaje y ahí le toca devolver el 50% de la promoción electoral, Okay. o Tillería, o cualquiera, o cualquiera Cueva, de ellos. cualquiera de los candidatos, ¿no es cierto? Ajá, porque es al candidato, no es a la organización partidista. No, es al candidato. Mire usted, Por mire eso usted le cómo digo, se arman estas normas, ¿no? Del Código de la Democracia. Bueno, muy mal diseñadas. si usted lo dice, así es. Le doy el paso a Alberto Quintana para que continúe con la entrevista. Claro que sí, Gracias. Conversamos a esta hora con el doctor Carlos Aguinaga, ex titular del organismo rector del sufragio en aquella época del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Lo que ahora pues es el Consejo Nacional Electoral. En esa línea, no es una verdadera burla esto, los ecuatorianos pues escuchan el tema referente pues a la devolución del fondo partidario, pero termina siendo una verdadera burla, ¿no? Porque siempre hay algún resquicio, ¿no? Y no vemos es del fondo partidario, sino del fondo de promoción electoral. del fondo de promoción electoral. Claro electoral. Que sí, porque, exactamente. Perdón, que justamente procesar tantas palabras al mismo tiempo lo lleva a veces a uno a la confusión. En todo caso, digo, es una verdadera burla, ¿no? Porque aquello simplemente no se da. Y esto nos lleva, ¿no?, a la reflexión que hacemos permanentemente, la necesidad de emprender verdaderas reformas a nuestro Código de la Democracia, a nuestra ley electoral, ¿no? Sin novelerías, de manera muy firme, muy objetiva, deberíamos hacerlo aquello. Claro que en este país es tan difícil, ¿no? Seguramente habrá la motivación para ir a una nueva constituyente y ya veremos que quienes están actualmente conduciendo el Consejo Nacional Electoral seguirán en funciones quién sabe hasta cuándo, porque ese es el grave problema que hay en este país. Como vivimos de proceso en proceso, ellos están eternamente y mientras estemos en proceso, pues no se puede hacer absolutamente nada que tenga que ver con reformas. ¿Qué podemos hacer, doctor? Bueno, el tema es que la reforma pasa por una aprobación de la Asamblea, y en la Asamblea están representantes de los partidos políticos. Y las élites políticas que manejan los partidos no han tenido la voluntad política de hacer una reforma, una reingeniería que se desconectó. No, aquí estamos, lo estamos viendo y escuchando. Una reingeniería política electoral que requiere el sistema. Por ejemplo, se requiere una nueva ley de partidos, que se regule con rigurosidad la participación, la formación, la constitución. No podemos mantener este sistema de partidos, de alquiler, permitir organizaciones que se dedican a rentar candidaturas, a dar espacios sin ninguna representación. No podemos permitir, obviamente, que
se siga con estas campañas políticas electorales desiguales, sin equidad, sin control en lo que pasa en las redes, en las plataformas informáticas, sin un control más riguroso del uso del dinero en la política, no lo que reportan, sino lo que invierten en el día a día. Es decir, cuando uno entra a un proceso electoral que no tiene las características de competitividad, de equidad, de igualdad, no existen los controles necesarios, vamos a tener los resultados que hoy tenemos. Entonces, solo aquel que realmente va a tener un músculo financiero, un músculo organizativo, que son fuertes, van a tener posibilidad y chance de tener un resultado, digamos, positivo en una contienda. O sea que de manera concreta, doctor, solamente la vía es la parlamentaria. O sea, si a los dueños de los partidos, porque aquí no hay pues ni líderes, sino dueños de los partidos políticos, se les ocurre nunca dar paso a estas reformas, nunca las vamos a poder hacer. ¿Es así de penoso el tema? Sí, así de penoso es el tema. Y no han querido. Y no van a querer porque dice, yo con este sistema obtengo tal resultado, ¿para qué voy a cambiarlo? Sí. Tenemos circunscripciones electorales que generan un efecto que se llama gerrymandering, que están mal diseñados, que yo me beneficio. En este caso se beneficiaron solo 2. Muy pocas organizaciones políticas tuvieron una representación, solo Pachacuti, una representación muy pequeña, pero muy pequeña del Partido Social Cristiano, y unas 2 o 3 representaciones aisladas. Entonces, hoy vamos, no sé, el rumbo que vamos a tener con la crisis de institucionalidad democrática que venimos viviendo, y ya estamos viendo el inicio de una campaña electoral completamente agresiva en redes sociales. Sí. Es una campaña, yo no le llamo sociedad digital, sino suciedad digital política. Realmente es impresionante lo que vemos, y como la autoridad desde hace mucho tiempo vendió este mote de que no hay norma y que no podemos, y que no hay norma para controlar, lo cual no es cierto, genera esta competencia que lo único que hace es lesionar valores y principios democráticos, ¿no? Y afectar cada vez más la calidad de la democracia. Claro. Esta segunda vuelta va a ser muy difícil, ya desde que el primer minuto, después de conocerse los resultados, ya comenzó una campaña completamente agresiva en redes, en plataformas, y no hay un control, no hay autoridad. Claro, ahora le consulto algo, porque le escuché hace un momento usted cuando se refería al tema de la polarización, que es cierta, pues la sociedad ecuatoriana está polarizada, ¿no? Y hay 2 agrupaciones. ¿Esas agrupaciones pueden ser llamadas partidos o movimientos políticos? Y ojo, se lo pregunto en la definición clara y tradicional, más allá de que el Consejo Nacional Electoral les haya dado categorías, ¿no?, de partidos o de movimientos. Me refiero a las 2 organizaciones finalistas. ¿Son verdaderas organizaciones políticas? Pregunto, porque, o sea, que yo conozca, he tratado de encontrar pues lineamientos filosóficos, líneas conceptuales que deben de tener las organizaciones políticas, pero yo no encuentro aquello. ¿Usted acaso se mantiene en esto de que son organizaciones políticas? A ver, obviamente se denominan organizaciones políticas en el diseño constitucional y legal. Son empresas, obviamente, que electorales, organización políticas que tienen su estructura a nivel, deben tener su estructura a nivel nacional, a nivel provincial, cantonal, local. En el caso del correísmo, ha venido obviamente mutando de lo que fue en el 2006, que era Alianza País, tuvo una participación intermedia con otro nombre, y hoy es Revolución Ciudadana. Ellos ya vienen participando desde el 2006 acá en 13 procesos electorales. El participar en 13 procesos electorales les ha dado tener
50 alcaldías, 8 o 9 prefecturas, cientos de representaciones de concejales y consejerías. Las diputaciones siempre han estado en las primeras minorías, incluso con mayorías absolutas en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Tienen miles de operadores de campo, tienen operadores digitales, tienen una infraestructura ya que han venido consolidando, ¿no es cierto? O sea, son expertos en este tipo de líderes electorales. Yo diría que esa es una organización política que, si bien es cierto, tiene, yo diría, tiene algo de izquierda, mucho de populismo, abarca también el espectro del centro político, pero no es una organización desde el punto de vista ideológico que esté centrado en un solo percentil, en un solo filo, en un solo extremo o en un lado. Y en el otro lado tenemos una organización política nueva que, en el caso de la organización, es su primera elección. En el caso del presidente Noboa, que antes participó por el Partido 4 y el Movimiento Mover, creo que fue una alianza, es su segunda participación nacional. Nacional, claro. En la anterior solo tuvo resultados de tipo presidencial por la elección de la muerte cruzada, y tuvo una anterior participación pequeña en una provincia en Santa Elena, por la cual fue asambleísta. Correcto. Es decir, esta es su primera participación, es decir, yo diría, son huérfanos de experiencia en las participaciones políticas electorales. No tienen alcaldías, no tienen prefecturas, recién ahora tienen un bloque numeroso, donde se están disputando por un asambleísta el primer lugar, ¿no? Me parece que es en Esmeraldas donde está esa pelea, digamos, y es una organización nueva, ¿no? Correcto. O sea, claro. que le falta todavía, ¿no? Claro. Las organizaciones tradicionales que tenían estructura, ¿no? Como el Partido Social Cristiano, por ejemplo, se diluyó. La izquierda democrática es casi inexistente, ¿no? Ya no existe. Pachacutic es por la organización indígena, por la organización de la CONAIE y su brazo político Pachacutic, pero de ahí no existe una real formación, vida, operación y acción partidista permanente. Claro, a eso me refería. A eso me refería cuando decía que son organizaciones políticas, las dos finalistas, que definitivamente no tienen esa configuración tradicional. Y puede ser que en el caso de ADN sea debut y despedida también. Y digo esto en función de lo que nos dice la historia. De 1979 para acá hemos visto, ¿no? Época, por ejemplo, del presidente Roldós. Arranquemos con aquello. Se armó, seguidores de el doctor Jaime Roldós Aguilera, luego de que trágicamente falleciera, armaron esto que se denominó Pueblo, Cambio y Democracia. Con Sixto vimos cómo apareció PUR, Unidad Republicana, ¿no? El Partido Unidad Republicana, y podemos citar un pocotón de ejemplos, ¿no? De organizaciones que salen cuando alguien está, pues, en la cresta alta de la ola del poder político, pero a la vuelta de la esquina desaparecen, simplemente porque no tienen ningún tipo de consistencia. Doctor, agradecerle mucho por estos minutos, por orientarnos en torno a estos temas electorales tan importantes. A ustedes, muy gentil por la invitación. Muy amable. El doctor Carlos Aguinaga, ex titular del Tribunal Supremo.